presentada por Sidonia, por la edición Sidonia, porque desde hace unos años nosotros propusimos que a la gente que se iniciaba en estos temas, que eran neonatos o como los llamabais antes, pues un poco darle esa palmadita en la espalda que a todos nos gusta que nos den después de un gran esfuerzo, ¿no? Porque claro, para una persona que tiene un montón de libros en el mercado o un gran bagaje en conferencias y tal, poco le cuesta hacer nada más. Pero para una persona que se inicia, esos miedos de lo haré bien, lo haré mal, será interesante o no, queremos premiar, por lo menos darle ese empujoncito, venga, va, que sí, tira para adelante, que merece la pena. Entonces este año ha sido para Lourdes Gómez. Lourdes viene de Extremadura, ¿verdad? De la otra punta de nuestro país. Ha hecho el esfuerzo también de venir hasta aquí este fin de semana. Y el tema que trae, aunque parezca algo un poquito como, bueno, parece que es algo de hace 100 años, 50 años, unos lucerillos y tal, yo os puedo asegurar que estas cosas yo creo que están un poquito a la orden del día. Porque escuchad, Lucena de Jalón, Lucena del Cid, Luceni, Lucenza, Luces, Lucillo de Somoza. Estas son algunas poblaciones que, cogiendo cualquier mapa de carreteras, buscando por la letra L, aquí en España mismamente, ¿qué tienen en común? Todas empiezan por luz. Algo ocurrió en esas poblaciones o en sus alrededores o en sus inmediaciones para que los pobladores que quisieron asentarse en esa tierra quisieran plasmarlo. No sé si sabéis un poco de dónde viene la palabra Teruel también, que viene de toro y Abuel, ¿vale? La estrella que guiaba un toro. Además es que vinieron, no sé quién eres, porque yo en esto me pierdo un poco, cuando fueron a reconquistar la ciudad de Teruel, vieron a un toro sobre una cumbre con una estrella que le acompañaba en los cuernos, y de ahí está el escudo de Teruel y de ahí viene la luz, el nombre. Pues lo mismo pasa con estas poblaciones. Aquí cerca, en esta misma comarca que pertenece a Pinseque, está Lucena de Jalón. Esa está en la comarca del Jalón. En nuestra comarca de la Ribera Alta del Ebro, de la que pertenece a Pinseque, está Luceni, un pueblo que está a las orillas del Ebro. Una zona que ha sido visitada por muchas luces. Hay muchos testimonios de gente que ha visto luces a lo largo del Ebro, por todas esas zonas. Pero es que, personalmente, también tenemos recogidos testimonios, a día de hoy, hace un año, medio año, de luces que han perseguido a los testigos, que los han acompañado o perseguido en las inmediaciones, por ejemplo, de Lucena de Jalón. Qué casualidad que tenga esa experiencia y que ahora mismo posiblemente esa persona esté diciendo, ostras, es verdad, no caía que estábamos al lado de Lucena. Pero es curioso, entonces por eso quiero decir que quizá esto está todavía a la orden del día y que se sigue sucediendo, ¿vale? Bueno, no voy a alargarme más, os dejo con Lourdes y a ver qué nos puede desvelar un poco y a ver si nos puede quitar un poco de dudas a estas luces populares. Un aplauso. Como decía, vengo de Extremadura, soy periodista y me hace mucha ilusión estar aquí porque yo siempre digo que soy extremaña. Yo pasé mi infancia en el Alto Aragón y para mí es muy especial, bueno, pues estar aquí hoy esta tarde y sobre todo recoger el primer premio que recibo en la tierra que me vio crecer y que tanto ha influido en mí. Me disculpo de antemano porque estoy un poco resfriada, posiblemente tosa en algunas ocasiones, intentaré que sea las menos veces posibles y bueno, pues entreteneros con esta conferencia que habla de un fenómeno antiguo pero que se perpetúa en la actualidad, como vamos a ver en algunos casos que voy a repasar esta tarde. No sé si sabéis o habéis escuchado antes el término de luces populares. Es un término que acuñaron en su momento Jesús Callejo y mi querido Javier Sierra en su libro La España extraña, un libro que os recomiendo a todos porque es un recorrido por historias fascinantes de nuestro país. Y en ese libro ellos acuñan ese término de luces populares
para referirse a algunos casos que explican en esta declaración. Todos aquellos santuarios, enclaves geográficos y blasones cuyas tradiciones, raíces toponímicas, como ha explicado Sonia, o escudos heráldicos alberguen luces y estrellas solitarias o en pequeñas formaciones, conmemoran por lo general antiguos episodios ufológicos. Lo que están diciendo aquí Javier y Jesús es que hay casos de ovnis en la antigüedad que hoy interpretamos como un fenómeno ufológico a la luz de nuestras creencias actuales, pero que en aquella época esos casos de ovni pues se adhirieron a la cultura popular, convirtiéndose en parte de nuestras fiestas religiosas, de escudos de familia, etc. Y esto es muy interesante, a mí me apasiona rastrear este tipo de leyendas y he tenido la oportunidad de investigarlas no solo en mi tierra, en Extremadura, sino también allende los mares, en los viajes que he hecho por países como México o Colombia, ¿no? Hay casos muy antiguos. En esta pintura se representa un extraño evento en el cielo. No fue un ovni con forma clásica como tal, ni una luminaria, pero lo que apareció fue una cruz en el cielo que fue un antes y un después para los cristianos de aquella época, ¿no? Estamos hablando del año 312 después de Cristo y fue una batalla que se produjo en concreto en el puente Milvio, donde Constantino el Grande vio esa cruz y bueno, pues vio también las letras de "en su nombre vencerás". Aquella batalla fue decisiva, cambió el destino de los cristianos que hasta ese momento estaban muy perseguidos y bueno, pues esto es uno de los ejemplos más antiguos de que estos prodigios en el cielo siempre han estado presentes en grandes momentos de la historia. Y hablábamos también de religión. La religión es muy importante en este aspecto porque hay multitud de episodios que se han convertido en apariciones marianas o que se han asociado con ellas y que tienen que ver con luces, con apariciones de lo que hoy interpretamos como ovnis e incluso en esa toponimia. Un ejemplo es en Ávila la Virgen de Sonsoles. Este nombre viene de la aparición de un pastor que ve a una señora con un niño en el cielo y de los ojos de esa señora resplandeciente salen chispas, ¿no? Hay una especie de llamas. Y el pastor empezó a decir: son soles, son soles. Y de ahí viene el nombre de la Virgen de Sonsoles de Ávila, que bueno, yo creo que casi nadie sabe que el nombre de esta Virgen viene, bueno, pues de un episodio que para mí desde luego está encuadrado en un ámbito ufológico, porque tengo que decir que aquí también hay una polémica entre los investigadores. Cuando Jesús y Javier acuñan ese término de luces populares, surge esa dicotomía entre los investigadores. Bueno, pero ¿esto qué lo consideramos? ¿Enigmas históricos o ufología? Hay autores que piensan que se trata de simples enigmas históricos y otros que creen que es el reflejo del fenómeno ovni en la antigüedad. Para mí es una mezcla de ambos, porque he podido investigar casos recientes de apariciones de luces populares en zonas como las Urdes y además se encuadran en días festivos religiosos importantes, como el Día de San Antonio, un santo, una deidad, me atrevería a decir, que cuida para ellos los montes, los bosques urdanos y que aparecen luces que para mí son ovnis, pero que ellos dicen que son los prodigios del santo. Por lo tanto, yo creo que es una mezcla de todo. Además de este episodio tan antiguo que os he descrito y que no es la única cruz luminosa, por cierto, de nuestra historia, bueno, pues hay heráldica que apoya todo esto de las luces populares. Ahí me está mirando mi amigo Jesús Ortega porque él conoce bien este escudo, él ha pasado mucho tiempo en Cuenca y precisamente en compañía de David y de Jesús, en una conferencia que dimos allí los tres, fue que descubrí yo esta otra historia de una luz popular que aparece en el escudo de Cuenca. Es una historia que data del 1177, cuando Alfonso VIII tenía el campamento por esa zona que estaba ocupada por los árabes. Fue un asedio que duró unos 9 meses, en que estuvieron allí en ese campamento, y parece ser que durante esos 9 meses hubo una virgen, esto es muy curioso, una virgen con forma de luminaria. Aquí ya le otorgamos
hasta un aspecto mariano, a un fenómeno completamente ufológico. No es que los soldados vieran una virgen que se transformaba en luz, era una luminaria que para ellos no era otra cosa que la representación de la Virgen. Una luminaria que se paseó durante todos los meses del asedio y que una vez que conquistan la zona y tienen que crear el escudo de esa nueva plaza de Cuenca, pues deciden que esa estrella tiene que ir sobre el cáliz en recuerdo de esa señora en forma de luz que les ha protegido. Esto es muy curioso porque en distintas zonas de España me he encontrado que las luminarias no solo pueden ser ovnis o vírgenes, también pueden ser hasta brujas. Os hablaba de las Urdes, que son las protagonistas de mi primer libro, Las Urdes, frontera con lo desconocido, y allí yo investigo las supersticiones que hay en torno a las brujas en las Urdes, y una de ellas es que las brujas se pueden transformar en luminarias que se pasean por la comarca. Así que esto es muy curioso. Y citaba también Sonia, por supuesto, la historia de Teruel, que tenéis aquí en vuestra comunidad autónoma, que fue muy poquitos años antes de este caso, fue en 1171, cuando Alfonso II pasaba por esa zona con sus tropas, vio una aldea, quiso acercarse para ver si era un buen lugar para ubicar una nueva plaza, y efectivamente ven a un toro que encima está iluminado por una estrella muy extraña, lo interpretan como una señal, fundan esa ciudad y por supuesto en recuerdo de eso pues en el escudo aparece el toro pues con esa estrella. Son dos de los episodios más importantes de Luces Populares, pero qué duda cabe que este tipo de luminarias se encuentran cabida y comodidad en un periodo histórico muy concreto, que es el de la Reconquista. Porque en esta época en la que era una España en guerra, enfrentados árabes y cristianos, es cuando más se aparecen este tipo de entidades, no solo luminarias, sino también extrañas señoras u hombres a caballo, como veremos ahora, que bajan del cielo, que parecen venir de las nubes, según las crónicas, y que intervienen en estos episodios y en estas batallas. Esto llama mucho la atención y le ha llamado desde hace tiempo a todos los investigadores del misterio, y a mí siempre me viene a la mente cuando hablo de este tema una frase que pronunció uno de los mejores investigadores que ha habido, ¿no?, que es Andreas Faber-Kaiser. Cuando él estudiaba este tipo de episodios durante la Reconquista, él decía que detrás veía una conquista programada, como si hubiera entidades en otros mundos o en otras dimensiones interesadas en intervenir en estos conflictos terrestres y en estos conflictos humanos. Desde luego llama mucho la atención porque no solo aparece en España con episodios religiosos. Jacques Vallée, uno de los mejores ufólogos, por no decir el mejor ufólogo que existe, publicó un libro que a mí me marcó, que es Pasaporte a Magonia, que os lo recomiendo encarecidamente si no lo habéis leído, y ahí Jacques describe episodios de batallas en los que no intervienen vírgenes, sino intervienen hadas, porque en la tradición pues de Gran Bretaña hay leyendas, hay crónicas medievales que cuentan que hay hadas que intervienen en este tipo de conflictos para ayudar a los humanos, lo cual a mí me lleva a pensar que todos estos episodios obedecen a un mismo patrón y que cambian de nombre o se encajan en un distinto ámbito dependiendo de la creencia del testigo. Si un testigo ateo ve una de estas luminarias, va a decir, bueno, pues que es un fenómeno ovni, no va a decir que es una aparición mariana. Si lo ve una persona muy religiosa, dirá que es una aparición de la Virgen María. Si lo ve una persona con una cultura distinta a la nuestra, pues a lo mejor dice que es un hada, un ser elemental, pero el fenómeno, al fin y al cabo, es el mismo. Y uno de los más curiosos que he investigado, porque conlleva el hecho de parar el tiempo, es el fenómeno de la Virgen de Tentudía. ¿Qué sucedió en Extremadura, en concreto en la zona de Calera de León? Estamos hablando de la provincia de Badajoz, en el sur de Extremadura, y fue en 1247 en el contexto pues, de uno de estos enfrentamientos. Bueno, pues ha sido recogido este episodio en numerosas crónicas antiguas. Estos azulejos pertenecen al propio monasterio de Tentudía, representan el momento de aquel milagro,
Y es básicamente lo que os cuento ahí, ¿no? Viendo el capitán Pelayo Pérez que llegaba la noche y no conseguía la victoria, imploró esta súplica a la Virgen María: Santa María, detén tu día, ¿no? Hincando la rodilla en el suelo. Y al parecer, según la leyenda, el sol se detuvo en el horizonte, dando tiempo a los cristianos para que pudieran concluir aquella gesta, ganar a los árabes y hacerse con aquel territorio. Hay varias versiones de la leyenda. Una de ellas dice pues que efectivamente el sol se detuvo en el horizonte, y otra lo que dice es que la Virgen se apareció sobre un árbol, sobre una encina, iluminando a los cristianos y cegando a los árabes, dándoles tiempo para ganar, y que por eso decidieron fundar allí una pequeña ermita que, bueno, pues a día de hoy es un monasterio con mucha solera en Extremadura, que se llama el Monasterio de Tentudía, precisamente por esa deformación lingüística, esa toponimia de Tentudía, ¿no? Hay que aclarar que, por supuesto, el sol no se detuvo en el tiempo, porque de haber sido así, pues se habrían producido grandes catástrofes en la Tierra, y lo mismo ocurre con el consabido milagro del sol en Fátima, ¿no? Donde todavía hay gente que piensa que el 13 de octubre de 1917 que el sol danzó en Fátima. Obviamente eso habría sido observado en todos los observatorios astronómicos del mundo y habría habido, bueno, pues muchas catástrofes. Está claro que se trata de un fenómeno ufológico en tanto en cuanto desconocemos qué es lo que ocurrió, pero hay que decir que esta leyenda sigue muy viva, ha dado origen al culto a esta Virgen, la aparición de esta luminaria, y no es la única. Tenemos también, por ejemplo, el caso de la Virgen de la Luz en Arroyo de la Luz, que es una historia que recoge Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico e Histórico de España, donde dice que en una encina llamada la Encina de la Bandera, y en el contexto de una de estas batallas, se aparece también una señora resplandeciente que hace daño en los ojos a los árabes y ayuda a los cristianos, los ilumina para vencer. De ahí, de esa aparición, que el pueblo se llame Arroyo de la Luz, y esa Virgen, la Virgen de la Luz. Son algunas de las historias más conocidas, aunque seguro que a todos os suena esta, ¿no? Que es una de las más famosas, que es la misteriosa Llum de Manresa, un episodio en el que jugó un papel importante un enfrentamiento que hubo entre la iglesia y aquel municipio, y fue el 21 de febrero de 1345 cuando dice la tradición, y no solo la tradición, hay un acta notarial de un notario de la época, Pere de Pulcro Solano, que firmó estas palabras, y el documento todavía se conserva: que estando en la iglesia del Carmen, esa que estáis viendo ahí, cerca del altar de la Santísima Trinidad, el día 9 de las calendas de marzo, 21 de febrero de dicho año, vigilia de la silla de San Pedro, después de la salida del sol, vieron en la capilla de dicho altar una llama o signo claro y refulgente que parecía una estrella, que salió de dicha capilla y ascendió suavemente y sin precipitarse hasta el envés de dicha capilla, que fueron deprisa dichas personas a avisar a los monjes, que se tocó la campana mayor de dicha iglesia y los frailes cantaron la Salve Regina, que allí vieron el prodigio y cantaron los versos, que aquella llama o signo claro y luminoso se apareció en dicha iglesia y bajó pausadamente hasta la capilla de la Santísima Trinidad, y después salió de dicha capilla y subió hasta la nave principal de la iglesia, y después salió de allí y subió a la capilla de la Santa Cruz y San Salvador, y desde entonces no vieron más el signo, llama o prodigio. Esto es lo que dice un cronista, un notario de la época, del fenómeno que allí ocurrió, que en resumidas cuentas y en palabras más sencillas fue que una luminaria procedente de Montserrat atravesó un cristal de esta iglesia del Carmen, se paseó por las vidrieras del lugar, y según el testimonio de los monjes, porque hay otras crónicas que este notario no se atrevió a recoger, parece ser que la luz se dividió en tres, como la Santísima Trinidad, volvió a unirse y desapareció. Esto, como comprenderéis, causó una gran conmoción. Además, los frailes añadieron más detalles al relato, diciendo que en aquel momento las campanas empezaron a tañer solas. Lo cierto es que este episodio, más allá de ser un fenómeno, un prodigio,
que se sigue celebrando a día de hoy esta fiesta y sigue teniendo, bueno, pues una tradición importantísima, lo que hizo fue resolver un conflicto que había entre el municipio y el obispado, porque era un conflicto de aguas por unas acequias que el pueblo había construido en una zona que pertenecía al obispado. Tanto es así, a tanto había llegado el conflicto, que les habían excomulgado a los manresanos, y gracias a este milagro de la Llum, de la misteriosa Llum, pues se levantó esa pena que se les había impuesto de estar fuera de la Iglesia. Y bueno, pues podríamos decir que fue una mera anécdota. Lo cierto es que a día de hoy todavía hay personas que cada mes acuden a Montserrat para observar luces como esta misteriosa Llum, y que incluso hay, bueno, pues reconocidos investigadores como Manuel Carballal o Javier Sierra, que dicen haber tenido la oportunidad de haber observado este fenómeno en tiempos recientes, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de luces populares, no solo estamos hablando de casos antiguos, estamos hablando de historias que luego tienen su eco en la actualidad. Y este paisaje que estáis viendo aquí es una de las historias de luces populares más desconocidas y, sin embargo, que a mí más me gusta porque conozco desde mi más tierna infancia. Esto es Magacela, en la provincia de Badajoz, está muy cerquita de mi casa, así que he tenido la oportunidad de estar muchas veces allí, y por supuesto ya de mayor como periodista, de investigar esta historia. Aquí, en esta laguna, la llamada Laguna de los Santitos, se gesta la leyenda de San Aquila y Santa Priscila. ¿Qué es lo que dice esa leyenda? Bueno, pues que cada 2 de enero de esta pequeña laguna, en la noche, salen del agua 2 lucecitas que se pasean por toda esa zona, por todos esos encinares que estáis viendo, y después de dar ese paseíto vuelven a sumergirse otra vez en las aguas. Es una creencia muy arraigada en el municipio, tanto es así que ese día se celebran los patrones del pueblo, San Aquila y Santa Priscila, porque ellos están convencidos de que esas luces son los espíritus de esos 2 santos que habrían fallecido por martirio en este municipio. ¿Y de dónde sale esta historia? Bueno, pues antes de pasar a esa diapositiva, os cuento que realmente lo interesante es que hubo una obra en el siglo XVII de un fraile, de un prior de la localidad, Fray Diego Becerra de Valcárcel, que escribió un libro donde él decía que ese fenómeno de luces, que había testigos que mediante acta notarial que se recoge en ese libro habían confesado que efectivamente ellos habían visto cómo en la zona había 2 luces que se paseaban por allí y que salían y volvían a sumergirse en el agua, que efectivamente él defendía que eran los espíritus de estos 2 santos que, según la tradición, bueno, pues habrían predicado con Pablo de Tarso, y bueno, eran unos, nos dice la tradición, porque yo he buscado datos, no se sabe mucho de ellos, al parecer eran 2 tejedores que fueron convertidos por Pablo de Tarso y que se fueron a predicar con él por Asia Menor. No se sabe por qué Fray Diego Becerra de Valcárcel llega a la conclusión de que estos 2 santos, de los que jamás hubo constancia de que estuvieran en la península ibérica, van a parar a este pequeño municipio de la provincia de Badajoz, a Magacela, y que mueren allí martirizados. Pero lo cierto es que él populariza esa historia, como digo, en el siglo XVII, y publica este libro en el que cuenta también otra historia muy curiosa. Es que, como él estaba convencido de esto, dice que seguramente los cuerpos, las tumbas de estos 2 santos tenían que estar bajo la laguna, y que por eso tenían la obligación de desecarla para encontrar esos vestigios, enterrarlos debidamente y construir una ermita. Y nos cuenta este prior que efectivamente decidieron llevar a cabo aquella empresa y empiezan a vaciar, a dragar esta laguna de los Santitos. Cuando ya están a punto de desecarla por completo y empiezan a aparecer efectivamente algunas piedras manufacturadas, ¿no? Porque esta zona también sabemos que tiene bastantes vestigios romanos y demás. Cuando empezó a desecarse, dicen que cayó una tromba de agua, una tormenta tremenda, que aquello parecía el diluvio universal, y volvió a llenar otra vez
la laguna de los Santitos. Para ellos fue una señal inequívoca de que los santos no querían ser encontrados. Eso es lo que ellos interpretaron, que ellos estaban a gusto reposando en este lugar, y aún así decidieron, a pesar que, por cierto, esa noche, cuenta en el libro Fray Diego Becerra de Valcárcel, que esa noche se pasearon las luminarias, la noche de la tormenta. Deciden que, bueno, van a dejar ahí los restos, pero que van a construir junto a la laguna una ermita para rendir honor y culto a San Aquila y Santa Priscila, este matrimonio santo, y que sean los patrones del pueblo. Y es que a mí me parece fascinante que a día de hoy, cada verano, se sigue celebrando en Magacela la fiesta de los Santitos, que son los patrones del pueblo, unos santos que no sabemos si existieron, que no hay constancia ninguna de que estuvieran en Extremadura, y muchísimo menos que estén en esta laguna, ¿no? Se trata de una fiesta ufológica que todo el mundo ve como religiosa y que a mí me sorprende muchísimo. La ermita es verdad que ya no se conserva, está desacralizada, pero esa fiesta se sigue celebrando. Y yo creo que el fenómeno, la luminaria, las dos luminarias que se pasean, se trata de una historia mucho más antigua, y os cuento por qué. Aquí estáis viendo la laguna de los Santitos, ¿vale? Pues justo a la izquierda, ¿vale? Donde estáis viendo aquellas vallas de madera de la laguna de los Santitos, hay un dolmen. El dolmen de Magacela, uno de los dólmenes más especiales de Extremadura, y en una de las paredes de este dolmen, os pongo ahí el dibujo interpretativo porque no se observa en estas fotografías, hay unos grabados y entre ellos hay un sol. Yo creo que a lo mejor estos antepasados nuestros prehistóricos, con ese símbolo, que por supuesto es una opinión personal, esto no es ciencia, pero que ese grabado de ese sol esté ahí, para mí indica que quizá el fenómeno de las luminarias de esa laguna es muchísimo más antiguo y ya era observado por estos hombres. Un fenómeno que se extiende hasta la actualidad, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a testigos que en el año 2012, que estaban haciendo, bueno, pues un paseo nocturno por la zona, tuvieron la oportunidad de observar unas extrañas luces sin saber de esta historia de los Santitos de Magacela, porque si no eres de la zona, la verdad que es una historia muy desconocida. Ellos iban para ver el dolmen de noche, nada más. Y cuando me contaron la historia, bueno, pues yo les conté esto de los Santitos que me pareció, bueno, pues sorprendente y que a ellos les encantó, porque vieron pues el reflejo en la antigüedad de quizá lo que ellos mismos habían visto en pleno siglo XXI, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis, lo sabe cuando pasa por allí, que bueno, van algunos pescadores a pescar y tal, pero lejos de eso, la verdad que casi nadie conoce esta historia. Hay un panel explicativo donde cuentan un poquito la leyenda de los Santitos, pero como digo, es un episodio bastante desconocido que ha resurgido un poco porque el año pasado hicimos un programa en Canal Extremadura, yo soy periodista y era redactora de un programa de misterio que se llamaba Tras el Mito, y allí, bueno, pues contábamos historias de misterio en Extremadura y dedicamos un capítulo a las luces populares y grabamos en la laguna de los Santitos, y ahora, bueno, pues lo conoce un poquito más de gente. Y aquí estamos viendo otra estampa que también me hace mucha ilusión. Se trata del castillo de Trujillo, en la provincia de Cáceres. Y bueno, pues quizá penséis que a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, hablando de vírgenes, pero es que hay una estrecha relación entre las luminarias y estas señoras luminosas. Yo creo que los prodigios de vírgenes y de hombres a caballo en las batallas están estrechamente ligados a los fenómenos de las luces populares, y luego lo veréis sobre todo en un caso que investigué en América, donde veréis la estrecha relación que hay entre los dos fenómenos. Y os traigo esta imagen porque entre las luces populares yo también hablo de las vírgenes que tienen nombres como Virgen de la Victoria o Virgen del Socorro, porque suelen ser imágenes que cuando yo escucho ese nombre me voy a la tradición y observo que se han aparecido en batallas. Normalmente son momentos en los que los cristianos lo estaban pasando mal y estas señoras luminosas les han ayudado. Y es el caso de esta Virgen de la Victoria del castillo de Trujillo, que efectivamente pues está ahí, empotrada en una pared del castillo, porque lo que nos cuenta la tradición es que precisamente en la Reconquista
en una batalla entre cristianos y árabes. Estaban las fuerzas bastante igualadas y en esos momentos entre las dos almenas del castillo se apareció una señora con el niño en brazos. Esto le dio muchísimo ánimo y muchísima fuerza a los cristianos, que vencieron, según ellos, gracias a esta aparición, y desde entonces rinden culto a esta Virgen de la Victoria. Y me he encontrado vírgenes de la Victoria tanto aquí como en América, en el contexto de la conquista, y allí sobre todo con el nombre de Virgen del Socorro. Sobre todo en Perú hay varias vírgenes del Socorro porque los españoles le impusieron ese nombre al aparecerse en momentos decisivos de la batalla. Ahí estamos viendo la Virgen, una Virgen, por cierto, muy curiosa, que a mí, bueno, pues es un poco irrisorio, ¿no? Pero la Virgen está mirando hacia el pueblo, está de espaldas a la capilla, y si tú quieres que gire, hay que echar una moneda de 50 céntimos, y es un poco como de risa, y la Virgen se va moviendo y va girando mecánicamente, y está unos minutos ahí de frente a la capilla y luego vuelve otra vez a mirar al pueblo, ¿no? Lejos, bueno, pues de eso, ¿no? Tan feíto del siglo XXI, lo interesante es la leyenda de la Virgen de la Victoria, y estamos viendo, bueno, pues el precioso castillo de Trujillo, bueno, que recomiendo encarecidamente visitar. Ahí os hablo un poquito de lo de Jacques Vallée, de Pasaporte a Magonia, que él recoge casos como estos, pero no son vírgenes de la Victoria, sino hadas que se aparecen en las batallas. Y ahora vamos, bueno, pues con ese otro personaje interesante en esta historia, que es Santiago. Santiago, porque le hemos querido poner ese nombre por el sueño, ¿no? Que tuvo Ramiro. Pero podría haber sido el nombre de cualquier otro santo, porque de hecho hay otros santos que se aparecen en las batallas, como por ejemplo San Jorge o San Andrés. Pero todo esto surge en la mítica batalla de Clavijo. Es una historia que, según la mayoría de historiadores, no habría ocurrido en la realidad, pero que ya, bueno, pues se fue haciendo una bola de nieve, y tanto es así que se ha convertido en algo que ha traspasado fronteras. Y aunque aquí hay imágenes del apóstol Santiago que no está en su efigie conquistadora, en América la mayoría son imágenes de Santiago mataindios o matamoros, y muy curioso porque allí los pobres indígenas no sabían muy bien interpretar qué era eso del moro que aparece debajo de los pies del caballo, porque ellos pues antes no habían visto a los moros, se interpretaban que podía ser un diablo, y se llegó hasta el punto de que llevaban 3 velas, una para Santiago, otra para el caballo, a veces un poquito de agua, y ponían una vela al moro las malas personas que querían encargarle algo al diablo, pensándose que los moros pues eran los pobres los diablos, ¿no? En estas imágenes de Santiago como conquistador, que, como digo, traspasó las fronteras de la Reconquista, de esa batalla de Clavijo, y volvió a América reconvertido en Santiago mataindios. Voy a ver por aquí porque no recuerdo exactamente la fecha, ¿vale? Fue el 23 de mayo del 844 cuando en esta zona de Logroño, bueno, parece ser que, según la tradición, este monarca, dicen que estaba ya harto, Ramiro I de Asturias, de hacer una ofrenda de 100 doncellas a los árabes, 50 plebeyas y 50 de la aristocracia, porque le parecía eso ya una ofensa, seguir teniendo que hacer esa ofrenda, y decidió enfrentarse en otra zona de Logroño a estas tropas árabes. Hay que decir que no hay ningún registro histórico que nos demuestre que esto del tributo de las 100 doncellas era real. Es más bien un elemento legendario, como toda esta historia, pero que nos dice la tradición que es lo que sirvió para que este monarca despertara de ese letargo y quisiera enfrentarse a los árabes. Y nos dicen que en un primer enfrentamiento acaban muy mal, las tropas cristianas acaban muy mermadas, y a pesar de que tenían un ejército que habían reunido importante, se quedan prácticamente sin números y habrían corrido a refugiarse a la zona de Clavijo, donde bueno, pues Ramiro tiene un sueño donde parece ser que ve al apóstol Santiago, y este le dice que tranquilo, que va a estar con él, que les va a ayudar. Entonces esto, bueno, pues les da un vigor y una fuerza impresionantes para poder enfrentarse al día siguiente al enemigo
Y efectivamente, según dice la tradición, en el momento de fragor de la batalla, de entre las nubes aparece un señor montado en un caballo blanco que ellos interpretan como que es el apóstol Santiago, y empieza, bueno, pues a cercenar las cabezas de los enemigos, ayudándoles a vencer en esa mítica batalla, y desde entonces pues siendo ese elemento recurrente en todas las grandes gestas de la Reconquista española y acuñando esa famosa frase de Santiago y cierra España. Ahí fue cuando se gestó esta historia, una historia que, por cierto, cuando vamos recorriendo la iconografía, los grabados, las esculturas de las distintas monumentos que hay en España, pues nos encontramos que desde luego está muy arraigado y aparece en muchísimos lugares. En concreto, esta fotografía la hice hace muy poquito en el Parador de León, donde me hospedé para el Congreso de Ocultura el día 12 de octubre, y en esa portada del Parador de León nos encontramos con esta imagen de Santiago en esa mítica batalla de Clavijo. Esa fue la primera aparición. Como digo, también hay otras representaciones, porque esta que veis a la izquierda de Santiago se cree que es una de las más antiguas que existe, esta representación del apóstol Santiago, y es la que debería primar, pero desde luego a raíz de Clavijo y de esa leyenda que se extiende desde el 844 no, porque hay que decir que la primera vez que tenemos constancia que se recoge por escrito esa historia fue nada más y nada menos que 3 siglos después. Entonces, bueno, pues vete a saber qué hay de cierto, ¿no?, en esa historia, pero 300 años después de Clavijo la historia se hace importantísima, y tanto es así que sustituye esa imagen del apóstol peregrino para convertirse en ese cruzado de Dios. Y aquí, por supuesto, tenemos, como os he explicado, de Santiago Matamoros a Santiago Mataindios. Tanto les había ayudado este misterioso personaje en muchas batallas de la Reconquista española, bajando entre las nubes en su caballo blanco, según los reyes y también los dirigentes de las distintas órdenes militares que tuvieron importancia en la Reconquista, que por supuesto una vez que damos el salto y allende los mares encontramos ese nuevo mundo y comenzamos la conquista, ¿cómo no iba a aparecer también este personaje Santiago para convertirse en el mataindios en vez de el matamoros, ¿no? Casi todos los conquistadores en sus crónicas, en las cartas que envían a los monarcas de España o a personas de su confianza, hablan de este tipo de intervenciones extraordinarias. Y bueno, pues aquí tenemos una cita de Francisco López de Gomara: el caballo de Santiago mataba tantos con la boca y con los pies y manos como el caballero Santiago con la espada. En concreto, este fragmento de López de Gomara se refiere a la matanza que hubo en el Templo Mayor, en la ciudad de Tenochtitlán, lo que antes era, bueno, hoy día es la Ciudad de México. Cuando he estado en varias ocasiones allí, en México, realizando investigaciones, y he tenido la oportunidad de conocer la visión de los vencidos, la visión de los indígenas, porque yo siempre me había planteado si este tipo de prodigios y de historias no eran fruto de la retórica castellana, de la retórica cristiana, para imprimir una religiosidad y una razón de ser religiosa a estas batallas que ellos tenían. Y digo, pues posiblemente si pudiera ver los textos que escribía el otro, a lo mejor pues me puedo dar cuenta de si todo esto fue así. Y efectivamente, cuando he estado allí, he tenido la oportunidad de adquirir los textos de los indígenas, me he encontrado con episodios idénticos a los que relatan los cristianos, ¿no? Algo que me ha impactado muchísimo. Y en concreto, esta historia de la matanza del Templo Mayor, bueno, pues fue quien la realizó Pedro de Alvarado, que Hernán Cortés, paisano mío de Medellín, había dejado al cargo de Tenochtitlán en uno de sus viajes, y en una de esas ausencias, cuando el pueblo azteca estaba celebrando en el Templo de Mayor una de las fiestas en honor
de una de sus diosas, Pedro de Alvarado, que por lo visto era un personaje bastante cruel, decide pasar por el cuchillo a todos los indígenas que estaban allí celebrando aquella fiesta. Y dicen los cronistas, como Francisco López de Gomara, que en aquel episodio del Templo Mayor pues también apareció Santiago ayudando pues a perpetrar esta tragedia y esta masacre. No cuesta pensar que se puede interpretar como algo religioso y como algo por parte del apóstol, un episodio tan sangriento y tan sin razón de ser, ¿no?, cuando estas personas estaban allí pacíficamente celebrando sus historias, ¿no? Pero fue, como digo, Pedro de Alvarado. Y esto es muy curioso. Esto es una imagen real de un pueblecito de Yucatán, una zona de México que me encanta, donde también he tenido la oportunidad de estar. Este pueblecito se llama Lacho y allí dicen que tienen la tradición ellos de que el señor Santiago, como ellos le llaman, el señor Santiago se pasea a caballo por una zona de monte que hay cercana al pueblo todos los días y que se pone allí a rezar unos minutos. Y pues hay personas que dicen que lo han visto y ellos tienen un fervor increíble por el señor Santiago y ellos, bueno, ahí os cuento la historia, ¿no? Ellos le sacan en procesión muchísimo y ahí tenéis la imagen que, fijaos, es muy curioso, el señor Santiago no está representado como mata indios sino como matamoros, ¿no? Esto es muy curioso también, que muchas de las estatuas de Santiago en su posición conquistadora, digamos, la mayoría son de representaciones de la Reconquista más que de la conquista de América. También os había traído aquí, bueno, ahí tenéis también a Pedro de Alvarado, algunos extractos de esos libros que yo he leído de cronistas donde se habla de las apariciones de Santiago, ¿no? Os hablaba de ese episodio del Templo Mayor, pero hay más frases, como por ejemplo, os voy a leer algunas, ¿no? Una en concreto de Diego Muñoz Camargo, que aunque escuchéis este nombre y os parezca castellano, no, esto es una de la visión de los vencidos que yo estudié. Este señor, Diego Muñoz de Camargo, que escribió la historia de Tlaxcala, era pariente de una de los personajes más nobles de los indígenas de allí. Venía de los indígenas y bueno, pues cuando aprendió nuestra cultura y tal, escribió esta obra, pero con la visión, digamos, de sus parientes. Y él tiene un extracto que he leído en el que dice lo siguiente: los tlaxcaltecas, nuestros amigos, viéndose en el mayor aprieto de la guerra y matanza, llamaban y apellidaban a Santiago, diciendo a grandes voces: Santiago, Santiago, y de allí les quedó que hoy en día, hallándose en algún trabajo los de Tlaxcala, llaman al señor Santiago. Para que veáis lo arraigado que quedó en esas personas que, a pesar de que se estaban enfrentando al otro, aquello le pareció una cosa paranormal súper importante, una deidad, y para ellos ya el señor Santiago se convirtió en algo importante para llamarles y pedirles, ¿no? O por ejemplo, Francisco Cervantes de Salazar, que dice Santiago, Santiago y a ellos, en la Crónica de la Nueva España, o Bernal Díaz del Castillo, que duda cabe uno de los grandes cronistas, que dice: y todos los soldados poníamos gran ánimo de pelear, y esto nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora la Virgen Santa María nos lo ponía, y señor Santiago que ciertamente nos ayudaba. Y luego también hay otro episodio que leí de Bernal Díaz del Castillo, en el que dice que Moctezuma se enfadaba mucho con sus soldados porque volvían en retirada muy asustados, y él le decía: pero que son menos, que vosotros sois más, porque os habéis dado la vuelta. Y dice: porque nos da mucho miedo una señora de luz que va delante de los castellanos y tiene que ser una diosa de ellos, y nos da miedo y no nos queremos enfrentar, ¿no? Eso es una de las leyendas de señoras luminosas que aparecen en estos textos. Y os hablaba, por supuesto, también de Pedro de Alvarado. Esta parte en concreto, la de Guatemala, la tengo por aquí, porque la cuenta un cronista que es Fray Antonio de Remesal, y lo que hablan es de la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros. En esta zona en concreto dicen que, bueno, pues ya habían vencido, ya habían acabado con los indígenas de esta zona, y como había ocurrido en el día en concreto en el que se celebra el apóstol Santiago, decidieron llamar a la ciudad Santiago de los Caballeros.
Con todo, dicen que iban desfilando por la zona cuando observan a un extraño caballero montado en un caballo blanco que ellos no conocían. Entonces, entre los castellanos siempre pensaron que aquel caballero que iba a su lado no era otro que Santiago. Esos son los extraños personajes en los que nos hablan estas crónicas, y sobre todo he podido investigar la parte de México. De Hernán Cortés también os puedo contar otra batalla muy desconocida, que es la batalla del Valle de Banderas, que se llama Valle de Banderas porque dicen que está en la zona de Jalisco, y en este lugar la superioridad numérica de los indígenas era increíble. O sea, pues por cada castellano a lo mejor había 5 o 6 indígenas, y ellos estaban todos completamente atemorizados, ¿no? Miraban al otro lado de aquel terreno donde se tenían que enfrentar al enemigo, y les daban ganas de batirse en retirada, ¿no? De cobardemente empezar a correr. Y dicen que en aquellos momentos, bueno, pues el sacerdote que les acompañaba les pidió hincarse en el suelo y rezar ante el estandarte que siempre llevaba Cortés, un estandarte en el que aparecía la imagen de la Virgen María, estandarte que ya no se conserva, pero hay una imagen que yo he podido ver en el último viaje que he hecho a México, en el castillo de Chapultepec. Me impactó muchísimo porque es la imagen real del estandarte que siempre precedía, ¿no?, a Cortés en las batallas, y efectivamente aparece una virgen. Se arrodillan ante ese estandarte y piden por favor a la Virgen que les ayude en esa gesta de la que seguramente iban a salir muy mal parados. Y en aquel momento dice que del estandarte empiezan a salir extrañas luces, extraños resplandores, que aquello les pareció una señal y dijeron: esto es que vamos a ganar, aunque estemos en inferioridad numérica, así que a la batalla. De que estas obras, que casi nadie valora porque tienen muchísimo tiempo y casi nadie se preocupa en leer, casi todas están disponibles en internet a disposición del ciudadano. Podéis leer estos episodios que os voy a contar del conquistador Pedro de Valdivia, del pueblo donde viven mis padres, de Villanueva de la Serena. Él describe muchísimos episodios curiosos en la conquista de Chile, y en concreto este que os voy a contar, él lo cuenta en una carta que le envía a nada más y nada menos que el emperador Carlos V. Y lo que dicen tanto Pedro de Valdivia como el cronista Pedro Mariño de Lovera es que, estando allí en la zona de Santiago de Chile, que obviamente todavía no se llamaba Santiago de Chile, pues se van a enfrentar a una tribu bastante poderosa de la zona. Llevaban, ya había estado en Perú previamente Pedro de Valdivia, y para la zona de Chile ciertamente se va con muy pocos hombres. En concreto, de caballería llevaba a 32 caballeros, no llevaba más. Y también estaban en inferioridad numérica en aquella batalla. Y bueno, pues lo que dicen es que ellos, sabiendo que prácticamente les esperaba una muerte segura, empiezan a pelear, y de repente los indígenas empiezan a batirse en retirada, se asustan, a pesar de que son muchísimos más. Pero consiguen capturar a algunos de los caciques más importantes de entre los indígenas. Y tal es la sorpresa de Valdivia ante lo que acababa de ocurrir, él no daba crédito a que se hubieran ido, que decide hacer una auténtica investigación, un auténtico CSI de la época, para ver qué es lo que ha pasado. Entonces cogen a los caciques y les preguntan que por qué se han alejado de la zona. Y lo que dicen los caciques es que les ha asustado muchísimo de que entre las nubes ha aparecido un señor montado a caballo con la espada desenvainada, y que, coincidiendo con esa aparición que ellos habían visto, inexplicablemente las armas se les habían empezado a caer del suelo y se les había ido la fuerza de las manos, y aunque intentaban recoger sus armas y volver a la lucha, las manos no les respondían, y que no les había quedado otra que irse, entre otras cosas porque aquel señor les daba pánico, porque no sabían cómo las armas se les estaban cayendo de las manos. Al describir a un señor montado a caballo, Pedro de Valdivia decide ir más allá y llama a los 32 caballeros que él llevaba, porque ninguno había fallecido en la batalla, y pone a los 32 caballeros en fila
ante los caciques para que señalen y digan cuál es aquel que les ha infundido tanto temor y que ha coincidido con ese fenómeno paranormal. Y dice en las cartas, y dice el cronista Pedro Mariño de Lovera, que los caciques empiezan a reír porque no les infunden ningún temor a aquellos 32 caballeros, que el que ellos habían visto era otro. Aquello les hizo pensar que había un caballero número 33 que era el apóstol Santiago, y de ahí deciden bautizar a la zona de Chile como de Santiago, como Santiago de Chile, ¿no? En honor de ese caballero que les había ayudado. Y que, bueno, pues es curiosa esta historia porque tiene más elementos, ¿no? Esa investigación que hace Pedro de Valdivia. No es el único episodio que él vivió. Aquí tenemos a Pedro de Valdivia, perdón, y aquí tenemos un río. Esta era una de las zonas más inhóspitas de Chile en aquella época, que es la zona del río Biobío, que es la zona de la Araucanía. Esta zona, bueno, pues se hablaba de ella en aquella época auténticas barbaridades. Nadie se había atrevido a internarse en aquellos enclaves, y es Pedro de Valdivia quien decide lanzarse a la conquista de este lugar después de aquel episodio de Santiago de Chile, unos cuantos años después de hecho. Y cuenta él mismo en esas cartas al rey, al emperador Carlos V, que estando allí, bueno, pues están ellos en el campamento, y dice que los indígenas estaban, bueno, pues cerca, pero todavía no se había producido el enfrentamiento. Además, ellos tenían pues bastante miedo porque dicen que eran de las tribus más despiadadas que había en esta zona. Voy a beber, perdón. Entonces, parece ser que esto lo conocieron a posteriori, una vez que se produce la batalla, que días antes de este enfrentamiento en la Araucanía, para conquistar esta zona, no a los españoles, a los indígenas, hay una especie de luz. Ellos lo describen como un aerolito, como una luminaria. No podemos identificarlo como una estrella fugaz o como un meteorito, ahora vais a ver por qué, pero sobre todo porque, bueno, nosotros ya teníamos unos conocimientos, y los aztecas, estas tribus también, de saber lo que era, bueno, pues un meteorito, una estrella fugaz, un cometa y demás. Pero que aparece una extraña luz en el cielo que baja hasta el campamento de los indígenas, y que del interior de ese aerolito sale una señora resplandeciente, una señora luminosa, que les dice, y ojo, esto también hay muchos casos en América, que no luchen, que por favor no luchen con los castellanos porque están en inferioridad numérica, porque son gente muy poderosa, que aquello les va, bueno, a causar la muerte, y que es mejor que no se enfrenten a los castellanos. Y donde más veo yo esa parte que decía Faber-Kaiser de conquista programada, es también en el hecho de que contaron los indígenas que justo después de que se apareciera esta mujer nacida de una luz que sale del cielo, una especie de ovni, y que les dice que no luchen, a las horas se le aparece un extraño personaje que podríamos tildar de ensotanado, o como decíamos aquí anoche, ¿no?, con Carlos Hoyes, del seco, un personaje de negro que les dice que luchen, que es el momento de luchar, que los españoles son menos, que están peor preparados, que no conocen la zona, que ellos conocen aquella selva como la palma de su mano. O sea, imaginaos, esta gente no entendía nada. ¿Qué es lo que pasa allí? ¿Por qué hay distintas apariciones que les dicen haz una cosa, haz otra? Es curiosísima, y todo esto lo cuenta, como digo, Pedro de Valdivia en una carta a Carlos V, ¿no? Y efectivamente al final deciden enfrentarse, pero después, cuando ellos se enteran de todo esto, bueno, pues dicen, ciertamente tiene que haber sido la Virgen María quien se haya aparecido para decirles que no luchen y salvarles la vida, ¿no?, y que estén a nuestro servicio. Y sin embargo el diablo, para ellos el diablo, se ha aparecido para decirles que se enfrenten a nosotros y causarnos perjuicio a nosotros, ¿no? Es muy curiosa esa historia. Y os decía que estos son en los textos de los castellanos, pero que también tenemos luces populares en La visión de los vencidos, un libro que se llama así, por cierto, La visión de los vencidos,
que es una recopilación muy interesante de este tipo de episodios. ¿Y dónde encontramos luces populares? Bueno, pues yo sobre todo lo he encontrado en los presagios. En los presagios tanto de la llegada de los españoles, que aparecen 10 años antes de la llegada de los castellanos, y ya más tarde, cuando ya están en contacto con los aztecas, con los mexicas, con la caída de Tenochtitlán. En concreto, ¿quiénes son los que describen estos episodios? Pues tanto Diego Muñoz de Camargo, como os decía antes, como también los informantes de Sahagún, en el Códice Florentino, donde aparecen este tipo de imágenes. Y os voy a describir, tengo aquí transcrito tanto el texto de los informantes de Sahagún, de esos indígenas, como el de Diego Muñoz de Camargo. Aquí tenemos el primer presagio que interpretaron los indígenas de la llegada de los castellanos, que fue una extraña columna de fuego que se apareció en el cielo. Y en concreto ahí tenéis ese pasaje. 10 años antes, y este dibujo es real, de ese Códice Florentino. 10 años antes de venir los españoles primeramente, se mostró un funesto presagio en el cielo, una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo. Esa es la versión que dan los informantes de Sahagún, pero por su parte, por si os interesa, Muñoz Camargo pues lo describe con unas palabras más cercanas a nosotros. Dice: el primer presagio fue la aparición de una columna de fuego muy flamígera, muy encendida, de mucha claridad y resplandor, con unas centellas que centelleaban en tanta espesura que parecía polvoreaba centellas, de tal manera que la claridad que de ella salía hacía tan gran resplandor que parecía la aurora de la mañana, la cual columna, o sea, una especie de cigarro puro, para que nos entendamos en palabras ufológicas, la cual columna parecía estar clavada en el cielo, teniendo su principio desde el suelo de la tierra de donde comenzaba de gran anchor, de suerte que desde el pie iba adelgazando, haciendo punta que llegaba a tocar el cielo en figura piramidal. Bueno, sigue así el relato. Esto en concreto ocurrió en 1517 y fue el primer presagio funesto de la llegada de los españoles. Y hubo otros, ¿no? Hubo otros que no son ufológicos, porque por ejemplo el segundo presagio fue que uno de los templos se prendió en fuego, en un fuego inexplicable, y el tercer presagio fue el fuego. El segundo fue que ardió uno de los templos. Y el cuarto presagio sí que habla de que cuando había un sol cayó un fuego, en 3 partes dividido. Salió de donde el sol se mete. Iba derecho viendo a donde sale el sol, como si fuera brasa. Iba cayendo en lluvia de chispas. Larga se tendió su caudal, lejos llegó su cola, y cuando visto fue, hubo gran alboroto, como si estuvieran tocando cascabeles. Otro elemento muy curioso, ¿no? El hecho de esos sonidos extraños que aparecen coincidiendo, ¿no?, con los casos de ovnis. Claro, cuando este tipo de extraños presagios, de extrañas apariciones llegaban a oídos de Moctezuma, él lo fue recopilando y a posteriori interpretó que aquellas habían sido las señales que él no había sabido interpretar de que los castellanos estaban a punto de llegar y que desde luego eran señales funestas. Incluso uno de ellos, a mí me llama mucho la atención, es el sexto presagio. No tiene nada que ver con luces populares, pero es una mujer que llora, y ese es el origen más antiguo del mito de la Llorona, tan extendido en México, ¿no? Esa aparición de esa señora, especie de aparición en carretera que diríamos, pero bueno, pues por la zona de Ciudad de México, esa Llorona que va, bueno, pues por las calles llorando y que forma parte ya de nuestra cultura musical, de nuestra cultura histórica y legendaria, que es el mito de la Llorona. Pues aquí encuentra su origen, en esos presagios funestos de Moctezuma. Y el que más me llama la atención es ese presagio
de la caída de Tenochtitlán. Más allá de los presagios funestos de Moctezuma, que lo único que hacían era indicar la llegada de los españoles, y alguno de esos 8 presagios, como os he leído, son luces populares, en la caída de Tenochtitlán, cuando ya estaban enfrentados, tanto castellanos como esta gente del Imperio Mexica, pues aparece una señal que para ellos ya fue, bueno, pues pensar que el fin, que la caída de la gran Tenochtitlán estaba muy próxima. Y en concreto son esas palabras que recojo ahí, ¿no? Y que es de los indios que informan a Sahagún. Y se vino a aparecer una como grande llama. Cuando anocheció llovía, era cual rocío la lluvia. En este tiempo se mostró aquel fuego. Se dejó ver, apareciendo cual si viniera del cielo. Era como un remolino. Se movía haciendo giros, andaba haciendo espirales. Iba como echando chispas, cual si restallaran brasas. Unas grandes, otras chicas, otras como leve chispa, como si un tubo de metal estuviera al fuego. Muchos ruidos hacía, retumbaba y chisporroteaba. Hay 2 detalles que a mí me llaman mucho la atención, tanto la mención al tubo de metal, que ya nos está dando cuenta de un objeto físico, no de una luminaria, y también dónde va a parar, porque dicen que va a parar a una zona de agua. Esta luz se sumerge, por lo tanto incluso estaríamos hablando de una relación con esos OSNIs, ¿no? Los objetos submarinos no identificados. Y para mí fue un descubrimiento genial, ¿no? Darme cuenta de que los indígenas también tenían luces populares y que a lo mejor, bueno, pues este tipo de historias no solo estaban en nuestro pasado y no solo estaban en la leyenda y en la retórica de los castellanos para justificar esas cosas de la Reconquista y de la conquista de América, sino que también ellos también habían protagonizado este tipo de episodios. Esas son las historias que yo os quería contar, espero no haberos aburrido mucho. Ahí tenéis mis vías de contacto por si queréis escribirme o que os mande información, y si tenéis alguna pregunta o comentario, bueno, pues encantada de escucharos. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna pregunta? Seguro, no os calléis. ¿Nadie? Claro, lo has dejado, pues. Sí. Ha sido una visión bastante completa desde el punto histórico de las luces populares, desde luego. Igual habría que analizar a los hechos más recientes, porque claro, históricamente también le daban un poco esa pompa, ese enamoramiento, sí, ¿no? De la leyenda. Claro, lo curioso son los casos en los que uno pues encuentras testigos actuales y sobre todo ves que no solo aparecen las crónicas castellanas, sino también en las de ellos, ¿no? Que es otra marca más que diría Miguel Pedrero, esas marcas de veracidad, ¿no? Por las luces que se puedan ver ahora, no hay detrás una batalla que ganar o un pueblo al que someter. Es nada, un señor que pues, se levanta temprano por la mañana para ir a levantar la tajadera para regar el campo. Sí, pero desde luego creo que detrás de todas hay una intencionalidad. En las batallas puede ser inclinar la balanza a favor de uno u otro, sí, porque la segunda parte de esta investigación con la que voy a empezar ahora es la parte árabe, ¿no? ¿Qué prodigios veían ellos? Pero hay una intencionalidad tanto desde ese punto de vista, pero las otras también, de religiosidad, ¿no? Es como si ese fenómeno tratara de generar lugares de culto, sí, en los cuales, y cuando vamos a Fátima eso se ve muy bien, en los cuales la gente que reza, que cree y que tiene ese fervor popular, libera un tipo de energía que para algo o para alguien parece importante. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí. Lourdes, bueno, un asunto que está o no relacionado con las luces populares es esa palabra mágica que tanto nos gusta, que es la de los ovnis. ¿Crees que hay tanta diferencia o hay una diferencia significativa, esto lo hemos hablado en alguna otra ocasión, ¿no?, entre las luces populares y los objetos volantes no identificados? Bueno, yo ya he dicho que hay polémica, ¿no?, entre los investigadores, pero para mí, mi opinión personal es que se trata del mismo fenómeno y, como digo, cambia de nombre dependiendo de la psicología y de las creencias del testigo. Si es un testigo creyente lo interpretará de una manera, y si es un testigo, pues prácticamente los ovnis hay gente que ya los ve como una nueva religión, es así.
pues a lo mejor lo ve desde otro punto de vista, pero se trata de un mismo fenómeno al que le llamamos de una manera u de otra según lo que piense cada persona, ¿no? Sí, por ahí al fondo. ¿Ha considerado usted en este examen que ha hecho el topónimo celta Lugina como nombre toponómico de todas estas poblaciones? ¿Qué tal? Buenas tardes, excelente exposición. En primer lugar, ¿se me escucha? Sí. Yo no sé si ha considerado usted en este examen que ha hecho, muy bien expuesto por cierto, los topónimos Lugina, Lugdun, de la antigua tradición celta de la diosa Cuervo, que haya podido transmitirse desde antiguo al mundo romano y posteriormente al mundo cristiano. Nombrábamos, por ejemplo, nombraba antes la presentadora, el término Luceni. El término Luceni podemos incluso remitirnos a mucho más antiguo y ver que son topónimos de estas características que estoy comentando. ¿Ha considerado usted dentro de su estudio todo todo esto que estoy comentando yo ahora? Sí, por supuesto. Lo comentaba al principio, en esa ley histórica que da nombre a las luces populares, con ese término que acuñan Javier y Jesús, que efectivamente también se considera esas raíces toponímicas como un rasgo de la existencia de estas luces populares y que posiblemente ese término aluda a algún episodio ufológico. Yo he reflejado, en concreto, si usted se ha fijado, el de la Virgen de la Luz, de Arroyo de la Luz, porque tenemos constancia histórica de dónde surge, de un episodio ufológico, pero efectivamente a lo mejor hay raíces toponímicas que no vienen de una luz popular, sino este tipo de deidades de nuestro pasado. Por ejemplo, no he citado porque hay en Extremadura muchos enclaves, hay también lápidas, paralelepípedos y demás, donde aparece el término Lux Lucis. En concreto, no sé si habréis escuchado hablar del extraterrestre del Casar, el astronauta del Casar de Cáceres. Esto es una lápida que tenemos en el Museo de Cáceres, donde aparece un señor muy extraño, una lápida que es de una época histórica en la cual los historiadores no han encontrado ninguna otra similar en ninguna parte de la península, ninguna otra parecida, donde aparece un señor con una especie de casco, unas botas, y en su pecho aparecen unas palabras ilegibles a día de hoy. Ningún experto ha podido determinar cuáles son. La única que se lee es Lux. ¿Puede venir de un episodio de una luz popular o de que este señor venga de las estrellas y que de verdad sea un antiguo astronauta de esos de Online? Que no lo sé, pero desde luego habría que investigarlo. Puede que muchos de esos pueblos tengan el nombre provenientes de un episodio de una luz popular, pero a lo mejor no, a lo mejor vienen por dioses de la antigüedad o por el término lux o incluso lu del árabe, ¿no? Que puede venir de lobos, y hablamos, allí ya tendría que hablar largo entendido de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y de su nombre, el río de lobos.